Buen día, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Ahí veo algunos saluditos, muy bien. Mate, café, ¿algún almuerzo por ahí? Seguro. Bienvenidos a este quinto encuentro del ciclo Posturología Clínica en Acción 2021. Encantados otra vez de presentarnos, de presentar a estos disertantes, amigos de la Asociación de Posturología Clínica Argentina, desde México y Francia, Andrés Vivanco y la doctora Malaizón Sandra, quienes nos van a agradar mucho con todo lo que conocen de la posturología. Son dos grandes reconocidos a nivel internacional, estudian mucho y son apasionados de la posturología. Gracias Andrés y Sandra por aceptar la invitación. Mi nombre es Omar Cabrera, soy el presidente de la Asociación de Posturología Clínica Argentina, APA, y tenía algo más para decir. Simplemente presentar a la licenciada Daniela Damini, vicepresidenta de APA, y que va a moderar y los va a presentar correctamente a los disertantes. Agradecer a todos hoy presentes, a todos, porque entendemos que tanto la coordinación, los asistentes, los coordinadores, los asistentes y los disertantes hemos dispuesto de un tiempo muy valioso, el cual lo respetamos mucho y lo vamos a disfrutar. Así que, Dani, por favor, adelante. Hola, bienvenidos. Hola, buenos días Omar, buenos días a todos los compañeros de la comisión directiva de la asociación. Bienvenidos y buenos días a todos los que nos están viendo por el canal de YouTube. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos vean grabados, porque sepan que este webinar, así como todos los webinars que venimos teniendo en Posturología en Acción 2021, quedan grabados en el canal de YouTube. Y muy bienvenidos a nuestros disertantes de hoy, Sandra y Andrés. Sepan que es un placer enorme para mí, estoy muy agradecida a toda la asociación de que me hayan propuesto moderar este webinar con ustedes, donde vamos a hablar de visión, por supuesto, de posturología, de propiocepción y de emoción. Así que me llena de emoción poder estar acompañándolos hoy. Bueno, para quienes no los conocen, Andrés y Sandra son referentes en el mundo de la visión y de la posturología. Andrés tiene un máster en osteopatía funcional y terapia visual, está diplomado en técnicas de investigación de las ciencias en óptica y optometría, es licenciado en optometría, por supuesto, director del Prisma de Vivanco, de lo que nos van a hablar ambos hoy, y trabaja con reprogramación propioceptiva, formado en la escuela del doctor Da Silva. A quienes les interese escucharlo al doctor hablar, hubo un webinar con él también que está en nuestro canal de YouTube. Sandra Coral Malaizón también, ella está especializada en un máster en análisis de la visión, ella tiene un doctorado en optometría y ciencias de la visión, y ha sido y es profesora en distintos congresos internacionales por América Latina, África, Europa, y hoy vamos a tener el placer de escucharlos hablar de todo esto que nos llena tanto de emoción. Así que, bueno, estuvimos teniendo algunas reuniones previas, y fuimos pautando algunas preguntas que queremos que nos contesten, y ellos tuvieron la generosidad de armar un PowerPoint donde van a ir mostrando con imágenes todo lo que nos van a ir contando en base a estas preguntas que ya tenemos pautadas, y después, por supuesto, las preguntas que surjan de la audiencia, si hay tiempo, las van a ir contestando, y si no, quédense tranquilos, que lo vamos a ir respondiendo a lo largo de la semana por nuestras redes sociales de la asociación, ¿sí? Bueno, Andrés, Sandra, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y bueno, pues aquí muy contentos de iniciar con ustedes. Sí, muchas gracias por la invitación y por todo el esfuerzo que ustedes han hecho. Y estamos acá preparados ya para comenzar este compartir de experiencias y de conocimientos. Buenísimo. Bueno, para que arranquemos con todo esto, queremos saber cómo fue que saltaron estos dos optómetras
del ojo al resto del cuerpo, ¿no? ¿Cómo fue que entraron en este viaje, en este mundo maravilloso de la posturología? Bueno, en mi caso, posteriormente, al regresar de Madrid de hacer mi máster en optometría funcional y terapia visual, estuve trabajando en el área del área pediátrica en cuestión a los problemas de aprendizaje, para ser más específico. Y yo veía que el entrenar únicamente al sistema oculomotor y todo lo que era el sistema biniocular, quedaba algo en sí, en el niño con problemas de aprendizaje, que la atención y toda la integración sensorial solamente con el entrenamiento clásico de la visión binocular. Cuando encuentro la maravilla de la posturología, me contacto al doctor Alves da Silva, me invita a estar en una pasantía en su consulta. Estuve alrededor de casi 15 días y bueno, ahí empecé a conocer cómo el atender la distonía oculomotora, que eso es lo que hace el prisma, la distonía oculomotora, podíamos, que fue lo que sabemos que hizo Barón al conocer lo que ocurría con los músculos oculomotores, se integraba todo esto. Entonces me quedé yo sorprendido y hoy por hoy, pues es un área que uno entra y ya no vuelve a salir jamás de esta área. Quiero hacer un paréntesis. Antes de iniciar en la posturología, yo inicié en el área de la rehabilitación neurológica. Estuve años previos en asistencia y como observador clínico con el doctor William Padula, que fue el presidente fundador de NORA en los Estados Unidos, Neuroptometry Rehabilitation Association. Y bueno, pues inicié desde el enfoque neurológico. Y bueno, cuando conozco a esta disciplina de la posturología, es completamente distinto, pero creo que es muy importante porque el optometrista no solamente pone prismas, sino atiende a un paciente, y si un paciente tiene un daño neurológico, hay que saber si uno va a poder atenderlo en diferentes ámbitos. Gracias. Bueno, por mi lado fue algo diferente. También como optómetra y ortoptista en terapia visual, empezaban a llegarme pacientes que, no por coincidencia, pero llegaban muchos pacientes con dolores crónicos y en ese momento yo también tenía dolores crónicos en espalda, dolores que nadie podía resolver. Y al mismo tiempo yo me decía, pero ¿por qué esas personas tienen los mismos dolores que yo? Y yo decía, pero, y todos tenían relación con el ojo. Entonces empecé a investigar y yo decía, pero no, y todos eran como muy dolores muy específicos, pero relacionados con la visión. Al mismo tiempo yo tenía mis dolores, en mi familia había mis dolores, tengo una hijita que también tenía dolores y yo decía, pero es muy raro, hay una relación específica entre el ojo y la postura. Entonces empecé a investigar, empecé a ir a hacer congresos, empecé a formarme y ya entro sobre una parte que también yo decía, pero tienen dolores y al mismo tiempo son personas que son sensibles y me dije, no, eso yo hablo ya más de 7 años, mi mamá se enferma de cáncer, muchas emociones, entonces dije, no, necesito buscar la conexión entre
los dolores crónicos, el ojo y la emoción. Y ahí entro también a querer, porque yo creo que nosotros como profesionales lo más importante es la curiosidad que tenemos del por qué. Y a mí, yo como profesora, me conocen como la profesora del por qué, porque yo quiero saber por qué. Entonces empiezo a conectarme con todo y me encuentro con Andrés. Y entonces yo le digo a Andrés, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué esto? ¿Y por qué los dolores? Y empezamos a unir los porqués y para encontrar esas incógnitas, siempre es que falta algo que conecte, algo que... Y no es que ya hayamos terminado todos esos estudios, porque esos son conocimientos que ya vienen, que ustedes han visto, que vienen desde hace muchos años, que todo el mundo se pregunta el por qué, pero podemos decirle y les vamos a contar hoy en esta charla lo que nosotros creemos que hemos encontrado y que de pronto a ustedes también les va a ayudar en su práctica profesional. ¿Ya podemos pasar la otra pantalla? Y con eso nos comentas. No importa. Bien. ¿Ahí se ve bien? Ahí, sí, gracias. Bueno, ahí fue cuando empezó fusionamos nuestros conocimientos y claro que para poder, sabemos que para formar una empresa, el primer impacto es el visual. Yo antes tenía el nombre de Enfoca, pero no decía nada Enfoca, ¿no? Entonces ahí ya el paciente huía cuando salía de la consulta, no entendía por qué un optometrista acostaba al paciente, pero al iniciar con esta colaboración de marketing y poder desarrollar y poder transmitir al paciente cómo la parte del movimiento y la energía y la postura se daba todo a través de, pues, del prisma de Vivanco. Podemos ir a la otra. Puedes seguir así, dándole a las diapositivas a eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y síguele. Sí, Sigue. sí. Ahí pues podemos decir que es el cuerpo, pero también podemos decir que son los prismas, como lo querramos ver. La siguiente. Ahí también tiene el color verde, también tiene un trasfondo y porque utilizamos colores también en el tratamiento. Hasta llegar a estos colores. Y estos 3 puntos se utilizan o los utilizamos para una desprogramación a través de colores, etcétera. La siguiente. La siguiente. Y bueno, pues esta es nuestra fusión. Del lado derecho podemos ver lo que es la representación de Sandra, que pues lo dice todo, ¿no? El cerebro y el visión, o que vemos a través del cerebro, a través del receptor ocular, y bueno, toda la magia de las emociones que explotan en el lóbulo derecho, formando los colores de Colombia, que pues ella es de Colombia, y bueno, y los colores también ahí de Francia. Es algo muy bonito y bueno, pues ya se une finalmente el prisma de Vivanco. La siguiente. Bien, perfecto, muchas gracias. Claro, porque no dijimos que en este webinar vamos a tener el picante de México, la dulzura colombiana y la belleza parisina, ¿no? Un poco de México, Colombia y Francia. Bueno, después lo que queríamos preguntarles también, yo los he escuchado en otros webinars y bueno, en charlas que hemos tenido con la comisión de la asociación o charlas en privado, que ustedes hablan de posturología, hablan de propiocepción y de reprogramación. ¿Nos pueden contar un poquitito de las diferencias de estos términos con sus analogías y con sus palabras? Sí, claro. Estos son, por ejemplo,
Cuando uno inicia en posturología son términos que tienen que ser muy importante de aclararlos al principio porque uno los mezcla y realmente sobre todo lo que es postura y propiocepción es algo que uno no entiende. Entonces, les vamos a decir en general realmente qué es la postura, porque pues la postura en sí es una ciencia y que ya viene bastante, pero no es realmente lo que se va a tratar. ¿Nos puedes explicar, porque tú tienes una manera muy fácil de explicar estas dos términos? Sí, bueno, la postura... ¿Nos puedes pasar la diapositiva, por favor? La siguiente, por favor. Bueno, ahí lo dice con una definición que creo que les va a gustar, pero bueno, rápidamente, la postura es el efecto del movimiento, de la adaptación del movimiento, la postura. Cuando hablamos de reprogramación, en sí el optometrista tiene que tener el conocimiento principalmente del síndrome de deficiencia postural y tiene que saber que el trigémino está de por medio. Entonces, para poder hacer esta reprogramación, se tiene que hacer único y exclusivo atendiendo a la disfunción del trigémino. La siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí mientras pasa, hay algo que hay que tener en cuenta y por eso dejamos esta definición. Acuérdese que hay una parte consciente e inconsciente y para mí es muy importante saber porque un nivel de postura no solo es esa parte biomecánica de por qué estamos parados, pero hay una relación consciente e inconsciente del por qué estamos así. Eso se tiene que analizar y esa es la parte de la ciencia que lo vamos a hacer. Y la propiocepción ya la vamos a mirar como un sentido y de eso hablamos ahorita. Entonces, y esa postura, esa parte biomecánica de la persona de que está y que viene desde la concepción, por decir así, se está adaptando para que podamos estar erguidos con una posición que puede venir. Hay muchos estudios que dicen que la postura no es genética, que no tiene componente genético. Yo puedo decir que sí, porque sobre todo por lo que digo, por mi experiencia profesional, genéticamente hemos traído una postura específica que nos ha traído dolores específicos. Y lo veo también en mis niños con problemas de dislexia o problema de aprendizaje. Papá, abuelos, todos vienen casi con la misma postura, con el mismo pie. Entonces, esa manera de estar erguido, decir, pero es que yo camino como mi papá. Sí hay un componente genético y sí hay estudios que dicen que hay componente genético. Sí, y hablando un poco de la parte del comportamiento, quiero hacer mención a Montessori en cuanto a la pedagogía Montessori. Ella fue psiquiatra, entonces cuando empezó a colaborar con los niños, lo que ella descubre al inicio es que tenían niños y adultos todos tenían problemas psiquiátricos. Entonces ella dijo, no, tenemos que separar a los niños con los niños y los adultos deben de estar con los adultos. Desde que en el momento que separan a los niños de los adultos, los niños empiezan a cambiar principalmente la postura y todo el comportamiento conductual cambia de manera como magia. Entonces, podemos decir que muchas también de nuestras posturas
son pues con esto que conocemos como neuronas espejo. Ahí podemos, no se hablaba en ese entonces de las neuronas espejo, pero ahí podemos demostrar que como Montessori, al separar a los niños de los adultos, ve que cambian su postura y cambian su comportamiento. La siguiente. Y bueno, la diapositiva anterior, pues estábamos hablando de cómo la parte sensorial es gracias a los receptores, como lo estudia la posturología, cómo van a ir afectando al tono muscular, ¿no? Y haciendo mención de los grandes con los que yo he aprendido, tanto en literatura, con los que he tenido la oportunidad de aprender y de una manera más directa, más personal, voy a hacer mención a uno de los grandes de Argentina, que es el doctor Quirós. El doctor Quirós, en los años, vamos a decir que en los años 70 más o menos, es cuando empieza la posturología. Tiene un boom en el mundo el doctor Quirós. Yo lo sigo, cuando quieran les puedo dar la mención de este autor, y bueno, es uno de los grandes en cuanto a la parte del neurodesarrollo. Y bueno, la siguiente, por favor. Gracias. Vamos a darle clic a esa diapositiva. Bien, aquí podemos observar que a mí me gusta mucho, cuando empiezo una plática de postura es muy importante mencionar en la diapositiva anterior cómo están los diferentes y cómo cada disciplina o cada profesionista va a tener su punto de vista distinto, ¿no? El optometrista se va a enfocar a todo lo que es el control oculomotor, cerebro, ¿no? El osteópata pues se va a enfocar más a nivel muscular, a nivel óseo, pero realmente la propiocepción es el conjunto de todas estas que forman al cuerpo humano. A mí me gusta mucho también esta diapositiva y se la presento a mis pacientes porque cuando yo hablo de postura y propiocepción quiero que entiendan qué es. Entonces le digo, bueno, la posición erguida, que tenemos nuestros musculitos, nuestras articulaciones, nuestros tonos, hacen que tengamos una postura. Pero ¿qué es la propiocepción? Porque le digo, vamos a hacerle un tratamiento propioceptivo. Entonces le digo, es el sexto sentido que tenemos. Entonces le digo, mire, todos estos organitos están en tu cuerpo, pero ¿en qué momento vas a sentirlo? Cuando sientes que tu mano estás hacia la derecha, que estás mirando hacia la izquierda, que la lengua está en el paladar. Eso es un sentido y es el más importante. No tenemos 5, tenemos 6. Y ahora la propiocepción está reconocida como el sexto sentido, que es el más importante de todos. Entonces le digo, ese sentido de saber que estás sentado, que estás parado, que estás acostado, que de pronto tienes vértigo, que hay una sensación, ese es tu sentido de propiocepción y ese es el que vamos a trabajar porque está alterado. Puedes tener una postura muy erguida, puedes caminar muy bien, pero tienes una sensación muy diferente. Eso es la propiocepción. Entonces es muy bonito también que ustedes también lo pueden tener para explicarle, porque a veces no solo pues es porque dice, pero yo camino bien, a veces yo estoy bien, no me duele nada, pero tengo una sensación en cualquiera de estas y por eso es que podemos entrar todos los especialistas que nos están viendo hoy, sea en el ojo y
¿cómo vamos a integrar esto? Y a mí pues me gusta mucho integrarlo por acá, por el cerebro. Entonces vemos que todo está conectado desde aquí. Desde esta diapositiva yo creo que ya conocen todo. Bien. La siguiente, por favor. Excelente. Bueno, la propiocepción desde mi punto de vista, yo hasta la fecha no dejo de aprender del profesor Alves da Silva. En el 2017 tuve la dicha o la oportunidad de hacer el primer congreso denominado Euroamérica, y bueno, vino el doctor da Silva a México, y él comentó, y de ahí he utilizado esta definición. Yo le hice unos cambios y es la que hoy por hoy utilizo, que es la percepción que controla a todas las percepciones. Y es verdad, porque cuando yo estudiaba, veía que la propiocepción, cuando se hacía un cuadro sinóptico en cualquier libro, en cualquier libro de psicología, de fisioterapia, de optometría, de lo que fuera, a la propiocepción la ponían en una esquina abajo y la ponían como si fuera una percepción extra. Y realmente la propiocepción es la percepción principal que controla a todas las percepciones del cuerpo humano. Esa es la propiocepción. Y por eso se me ocurrió colocar que es nuestro propio voltímetro, porque nos va a decir a través de las señales y la percepción visual cuando algo no está bien en cuanto a poder transmitir. Por ejemplo, si dos niños gemelos se les invita a andar en una patineta, ¿patineta se dice? Sí. En una patineta, o andar en el patín del diablo, también lo decimos en México, dos niños gemelos, ¿no? Habrá el que le decimos intrépido, porque los papás de los niños hiperactivos, el decir hiperactivo es agresivo para ellos, entonces dicen, mi hijo es intrépido, mi hijo es muy audaz. Bueno, el audaz o el intrépido va a agarrar el patín, va a tomar el patín del diablo o la patineta y va a salir inmediatamente de la casa para irse a andar con él. En cambio, el otro, el que es más introvertido, lo va a voltear a ver y va a decir, gracias, y va a seguir jugando, va a seguir en sus cosas, en sus dibujos, y no va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ese es nuestro propio voltímetro que nos dice, ¿puedes o no puedes? ¿Ok? Siguiente. Aquí puedes decir, ¿no? Aquí vamos a hablar, y este es uno, por ejemplo, ya en los últimos avances, creo que tienes que hacer otro clip. Otro clic, por favor. En los últimos avances ya hablamos si vamos a reeducar o a reprogramar, porque la propiocepción es un sentido, como el sentido del olfato y eso. Entonces ya no estamos hablando de problemas propioceptivos. Cuando vamos a hablar propiocepción, y acá ya es el doctor Quercy en Francia, que ya ha hecho muchos estudios, y dice, hablemos no de propiocepción, sino hablemos cuando ya está alterada esta propiocepción, y que Andrés nos explica ahorita su simbolismo. Vamos a hablar de dispropiocepción, es decir, que ese es el término que deberíamos utilizar si ya hay un problema propioceptivo. Sí, yo hice esta analogía de que la postura es, o el análisis lo hice para los pacientes, pero también en los cursos lo menciono, lo que es el Jenga o la evaluación del Jenga, este juego de mesa, que la postura no la vamos a ver
solamente de manera de análisis visual como lo ven normalmente todos los terapeutas manuales, ¿no? Sino hacer un análisis de estos receptores, de arriba a abajo o de abajo a arriba, ¿no? Lo que es el pie, lo que es la boca, lo que son los ojos. Y este yenga, ¿no? Pues así se le comenta al paciente que este yenga se puede mover, como lo vemos del lado derecho, no porque se reprograme un día, ya se va a quedar reprogramado para siempre y tiene que venir a su cita ya para cambiar los lentes. No, esto se va a ir moviendo inclusive hasta cada mes, dependiendo de la sensibilidad de cada individuo. Y ahí entra la parte de las emociones. Entonces, ahí se le tiene que dar una explicación, una consulta y un entrenamiento que los papás entiendan que no solamente es hacer el tratamiento, llevar los lentes, no, tienen que llevar una educación, los papás tienen que ir a la consulta y son varias sesiones de explicación. Si a uno nos cuesta años poder entender lo que sucede, a un paciente o a un familiar en una hora no va a entender lo que hemos aprendido en años. Aquí quiero aclarar es que bueno, en los congresos, es decir, que a veces creen que solo los prismas o por ejemplo ustedes a trabajar boca a pie, no importa, ya el hecho de haberlo hecho ya le va a solucionar todos los problemas. Y se dan cuenta que sí, hay personas que, por ejemplo, nivel de postura pueden estar muy, muy erguidos, pero tener sintomatología. O pueden personas que están así un poquito, su cuerpo asimétrico, pero van a estar bien toda la vida. Son personas que están tranquilos, que no hay ningún problema. Y cuando se descontrola algo o se descontrola una emoción y se dan cuenta ustedes que dicen, no, estuve triste, me enfermé y todo, y toda la terapia que ustedes hicieron como osteópatas kinesiológicos, dije, no, llegamos al punto cero. Entonces se nos desprograma otra vez todo y hemos hablado de toda esa parte consciente e inconsciente, es decir, que cuando estamos reprogramando no sabemos a qué edad podemos trabajar con personas adultas o niños. Nos toca reprogramar ya un cerebro que ya tiene sensaciones de dolor, de estrés, de algo que cuando vuelven nos alumbran todas esas partes y volvemos otra vez con el dolor, volvemos otra vez con la posición, volvemos. Entonces, eso es, bueno, esa es la parte de nuestro trabajo, del trabajo de ustedes, de que no es en un momentico, eso es un programa, es trabajar toda esa parte de nuestro cuerpo y de nuestro interior. Ya puedes pasar, Natalia, gracias. Y bueno, continuando hablando de los receptores, hago yo esta analogía biocibernética de cómo se transmite el impulso, ya sea, ustedes conocen la parte en el gráfico de arriba a la derecha, ¿no? Lo que es el Bluetooth, ¿no? Que puede transmitir sonido, texto, imagen. Lo mismo es lo que recibe el sistema nervioso. Si nosotros hacemos un pequeño estímulo en la planta del pie, ¿no? Colocamos sonido, colocamos un color, relajamos un músculo oculomotor, vamos a mover este yenga y vamos a cambiar el tono muscular. Ese es lo principal, el tono muscular. Siguiente. Espera un momentico. Este es importante hablar porque vamos a hablar ahorita de cerebro. ¿Quién nos comanda todo esto? Sean los pies, los oídos. Estamos aquí que en el cerebro solo a veces pensamientos o comandos que le mandamos al cerebro nos va a descontrolar toda esta parte cibernética o lo va a controlar. Entonces, eso es muy importante que aquí en nuestra parte, en nuestra materia gris, hay mucha información que va
a utilizar todos estos receptores. Entonces, lo mismo, hablamos, cada especialista debe conocer también todos estos receptores porque pues los van a coordinar. Nosotros no solo con el ojo, yo decía, no, a mí para conocer el ojo y que lo estoy conociendo todavía y que es parte de mi tesis doctoral, el por qué cuando yo miraba hacia un ojo, pues de pronto la cabeza se iba para el otro lado o el pie, pero es un comando que viene primero de acá. La siguiente, por favor. Nuevamente. Y ya hablando de estudios científicos, porque pues ya se habla de propiocepción, ya hay test objetivos que demuestran que sí pasan cosas a nivel cerebral. Sí, en esta diapositiva, bueno, si le podemos dar clic otra vez. ¿Otra vez? Gracias, ¿Todas? gracias. Gracias. ¿Otro? Gracias. No, el anterior. Bueno. Sí, platicando con el doctor Da Silva, me comenta que Rol le dijo, le comentó que realmente el primer sentido, como es la propiocepción. ¿Y qué es la propiocepción? Ya entendemos de los receptores. Para entender la propiocepción es que se tienen que dar varias habilidades. Una, la coordinación ojo-mano que sea exacta. La ubicación espacial y el reconocimiento del cuerpo sea perfecto. Y que la parte cognitiva, que es como vemos en el gráfico, como hay un hipervoltaje en la onda delta, como sucede en el síndrome de deficiencia postural, va a haber un bloqueo en estas ondas y al colocar el prisma o a relajarlo, el electro va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué es la propiocepción? Es la habilidad de poder coordinar, tener una buena relación ojo-mano, ojo-pie, poderme ubicar en el espacio y poder tener mi parte cognitiva íntegra. ¿Esto qué quiere decir? Es, si un paciente disléxico, por decirlo así, se tropieza, tiene mala coordinación ojo-mano, en muchas ocasiones podemos reprogramar esa coordinación ojo-mano a través de la boca y en el instante, ya sea que podemos hacer una simulación de un microestímulo llamado microestimulador neurosensorial de un ALF o hacer la prueba de Mersmann y el paciente puede tener una exacta coordinación ojo-mano en el momento. La siguiente. Ok. En esta diapositiva, no dice ahí el nombre, pero bueno, hago mención en esa diapositiva a Natalia González. Ella me ha explicado muy bien de cómo es la simplicidad de la respuesta del sistema nervioso central. Entonces, esta diapositiva va dedicada a ella, no tiene su nombre, pero bueno, lo menciono y es muy importante mencionar, ya sea en escrito o hablado. Y ella me explicaba que cómo el sistema nervioso puede cambiar eso. Simplemente un paciente diabético se corta y esa herida que le va a provocar en su pie, que no va a tener sensibilidad, pero está alterando a los receptores,
puede ya tener problemas en la coordinación, problemas espaciales, simplemente por un estímulo minúsculo, pero que lo está percibiendo el sistema nervioso. Y si vemos en el gráfico de en medio, como el niño disléxico está adelantado, vemos su postura, y al lado vemos con un cambio en la postura. Sí, este niño, uno de los principales receptores en cuanto a la postura, hablando de postura, sí era los pies. Se colocó un estímulo en el pie y de manera inmediata se ve la respuesta. A esto es a lo que yo he denominado efecto marioneta, porque si hay una disfunción en los receptores posturales, puede que exista el síndrome de deficiencia postural, y el efecto marioneta va a suceder que, dependiendo de la cadena muscular, va a provocarse la asimetría corporal. A eso es a lo que le llamo efecto marioneta. Siguiente. Y bueno, hablando de emociones. Aquí ya es para terminar, de que pues en esta parte de postura y propiocepción en cuanto a nosotros qué es lo que hacemos con la postura y la propiocepción, es un poquito reprogramar todo esto. Entramos por los ojos, pero sí estamos mirando todo esa, como dice Andrés, que me gusta mucho, nuance, ¿no? ¿Cómo se dice? Gama, todos los... no, toda esa gama de colores que... Matices. Matices de nuestro cuerpo, si podemos hablar así, todo lo que llega, que nos da una información de pronto auditiva, que puede entrar por la boca, que puede entrar por el pie. Entonces, todos esos matices que nos a veces pasar de una parte gris a una parte de color, y que lo pasamos todos como humanos, que a veces estamos como más grises y a veces estamos que queremos, como yo, que me tocó buscar aquí, venirme para buscar el sol, que no lo teníamos allá en Europa. Entonces, todo eso es parte de lo que hacemos, de reprogramar, y ya creo que quedó un poquito más claro que el hecho de cambiar una postura es cambiar toda esa gama de colores que por dentro va a sentir, ya me siento diferente, ya mis músculos se relajaron. Eso es el trabajo de propiocepción. Sí, y yo en la consulta, o lo que hacemos en nuestra fusión, es colocar matices. Sabemos que los matices se utilizan desde los egipcios, pero el método que nosotros utilizamos es distinto, que de hecho para afinar esa sensibilidad al contraste del paciente, muchas veces lo afinamos a través del oído. O sea, si el paciente no está dentro del tema y es un paciente que no comprende esto, no va a comprender la potencia y la finura de este tratamiento, y no va a poder seguir con esta sencillez que yo hablaba para poder entenderlo y seguir adelante. Entonces, lo que hacemos es afinar con sonido, un sonido que se ve en la consulta, para poder mejorar esa sensibilidad al contraste, ya sea un color, sonido o cualquier otro estímulo o un prisma. Siguiente. Excelente, bueno, le han dado nitidez, claridad y color a la explicación de lo que es la reprogramación del sistema propioceptivo realmente. Bueno, y para esta reprogramación nos basamos en distintas pruebas diagnósticas. ¿Nos quieren contar de qué lo van a hacer? ¿Cuáles y qué son estas pruebas propioceptivas que utilizan? Sí. Y aquí quiero aclarar, porque mira que en todos los estudios, bueno, que yo he hecho y que Andrés, hemos tratado, hay muchísimas, no las he contado
preguntado porque cada vez que cojo un libro encuentro una, entonces está relacionado según el especialista. Si yo soy podólogo, encuentro más. Si yo soy osteópata, todavía el abanico se abre más. Entonces, Andrés con una formación, yo con otra, quisimos, digo, pues nosotros vamos a mostrar nosotros como optómetras y en nuestro trabajo, no quiere decir que son las únicas, pero la que nos ha dado más información a nosotros, entonces las vamos a mostrar, pero hay muchísimas y no es el tema, queremos mostrar rápidamente, generalmente, pues no es un curso, pero queremos mostrar un poquito los test que utilizamos. Bueno, aquí estamos haciendo la prueba de Bassani. Estamos con una amiga de Argentina, Natalia Michelini, colaborando también en un curso y estábamos viendo pacientes. Esta prueba de Bassani es también, a mí me gusta mucho porque es una prueba que el paciente realmente siente. A mí me gusta que en ocasiones que los pacientes hagan la prueba, los familiares sobre todo, y vean cómo a mí el Bassani me gusta hacerlo. Si podemos pasar a la siguiente. Creo que no está. Bueno, les explico la anterior. Creo que está más adelante. A mí el Bassani me gusta únicamente en donde se pierde o al tacto ya no podemos observar bien el raquis. Me gusta marcar al inicio y al final con un bolígrafo o un marcador. Entonces, saben perfectamente ustedes cómo hacerlo y vamos explicándole al paciente y al familiar cómo a ir colocándolo cualquier estímulo y sobre todo el estímulo efectivo, ¿no? Si es un problema en el pie, cómo ese tono muscular cambia, ¿no? La siguiente. Y bueno, yo creo que todo optometrista debe también explorar la boca, ¿no? Conocer si un dolor viene originado de la boca y tiene una laterognasia o una mordida cruzada, pues creo que así como todos exploran el punto próximo de convergencia, pues creo que sí es muy importante valorar la línea media dental, ¿no? Nos han hecho muchos estudios y yo, pues, bueno, como científica y que me doy cuenta, cuando me di cuenta que había una relación entre la línea media, es decir, mis pacientes que tenían desplazado la línea media, y cuando Andrés me dijo, pero mírale la línea media en la boca. Sí, y también es mi caso que yo estoy con reflejos un poco cruzados y tengo un desplazamiento de la línea media, tanto en el ojo como en la boca. Entonces, para ustedes que de pronto entran en investigación o para los dentistas y para todos los que entramos en porque esto es un mundo de magia, como los pacientes dicen, sería interesante hacer un poco de investigación sobre esto. Sí, ¿qué relación hay o para los optómetras entre la desviación de la línea media con la línea de la boca? Entonces es un test que da una información súper importante y ya lo sabemos aquí, ya se nos adelantaron con el trigémino, pero sí, les estamos dando un poquito de pistas de lo que ustedes ya ven en consulta y lo que ya saben. Ven, la siguiente. Siguiente. Y bueno, pues el test del cuello, estamos ahora con el doctor Da Silva en el 2017, haciendo una valoración con pacientes previos al congreso y nos está explicando cómo valorar ese cuello. Y es muy importante, fíjense lo que está haciendo ahí. El test del cuello de Da Silva, pues es el cuello en extensión, el cuello hacia atrás. Pero no.
hay que tomar al paciente de los hombros, tomarlo, hablar y decir, así como cuando para los que desprograman las emociones, ustedes saben perfectamente que hay que tener un control muscular, ¿no? De un contacto. Bueno, al tocar al paciente y poner las manos en los hombros, y hay una ligera relajación y el tono muscular es distinto, porque si yo le pido al paciente que haga el cuello hacia atrás, y si el paciente tiene, que la gran mayoría va a tener dolor de cuello o de cabeza, el cuello no se va a explorar bien y es difícil. Va a haber una simetría no real. Por eso es que hay que colocar las manos, decirle al paciente, haz tu cabeza hacia atrás y luego medir como lo hace el doctor Da Silva, coloca las manos. ¿Ok? Y lo mismo, dejar las manos en los hombros y pedirle que gire la cabeza al máximo, la cabeza hacia un lado y hacia el otro, ¿no? La siguiente. Bueno, esta prueba a mí me gusta muchísimo, aunque en la actualidad yo no lo hago con los rollos de algodón de los dentistas. Yo normalmente lo hago como Natalia me ha enseñado, con laminitas muy delgaditas, o le pueden pedir a su dentista que les haga acrílicos de diferente espesor. Puede ser una laminita de 1 milímetro, puede ser una laminita más gruesa, como nos está enseñando Omar, que son, esa herradura es muy buena, sí, que es una herradura francesa, pero sus dentistas les puede hacer de diferente espesor y saben que para los osteópatas yo lo que hago es que esta laminita la coloco en vertical y la coloco aquí. Entonces mantengo al paciente como cuando una construcción están colocando los polines y dejan los polines para que el cemento se seque. Bueno, pues entonces ustedes dejan esta laminita de acrílico, pero en vertical. Entonces mantienen a la boca, dependiendo de qué tanto quieran mantener la boca abierta, ya sea poco o ya sea mucho, y ustedes empiezan a entrar en hacer sus tratamientos osteopáticos. La siguiente, por favor. Bien. Esta prueba de las manos, así sabemos que es una prueba también del tono muscular, una prueba kinesiológica. A mí me gusta mucho para evaluar el tono muscular, y repito, es una prueba que los familiares pueden valorar, ¿no? Entonces, marco, como ustedes pueden ver, marco el nudillo de una mano, marco el nudillo de la otra mano, y simplemente, como dice ahí, sin ejercer fuerza, únicamente uno las manos y van a ver cómo los nudillos están en un imbalance, ¿no? Una asimetría corporal. Hay test que, bueno, objetivos y un poco subjetivos, ahí nos dan mucha información, pero a mí me gusta hacerlos para mostrarle a los pacientes, para mostrarle a veces porque, por ejemplo, sí, nos pueden dar información, pero yo sé que ustedes dicen que nos dan más información en cuanto a clínica, pero lo que le van a mostrar a los papás cuando ya hay un cambio, es como cuando uno saca las radiografías, está torcido y después, mire, con el tiempo empezamos así, y me parece muy bien que Andrés y yo también ahora ya empiezo a mostrar, a tomar fotos y decir, mire, empezamos acá y mira cómo vamos a terminar. Así es, no nos da información, pero hay test que sean visuales sobre todo para los pacientes y para los padres, bueno, si ya son niños, cuando vamos a empezar a trabajar, entonces pues trabajan con piel, no importa con qué el receptor, y pues todos esos test, colóquenle fecha, escriban
y después ustedes mismos se van a dar cuenta que a veces hizo una modificación, llegó y todo cambió. Siguiente, por favor. Llevamos una hora. Excelente, súper claro, Siguiente. buenísimo. Bueno, venimos hablando entonces de las pruebas diagnósticas. Queremos saber qué, según su criterio personal, qué es lo que tienen en cuenta a la hora de indicar prismas activos, ¿no? A la hora del tratamiento. Y qué tienen en cuenta principalmente también a la hora de la evaluación y de la anamnesis. Gracias. Okay. ¿Puedes pasar la otra diapositiva? La siguiente. Bien, este es el punto número 1. No les voy a dar un desarrollo clínico del síndrome de deficiencia postural, pero el punto principal para prescribir los prismas activos es que el paciente, como dice el doctor y el profesor Orlando Alves da Silva, es que esté perfectamente identificado con el síndrome de deficiencia postural, que en la anamnesis o en la historia clínica tenga sintomatologías como puede ser claustrofobia, que el paciente se irrita cuando hay mucha gente, mucho ruido. Ahí ya sabemos que el trigémino detona con esas perturbaciones. Y bueno, si le preguntamos hoy, tú tiras cosas en la mesa, uy, sí, me tropiezo seguido, al caminar choco con la gente. Entonces, número 1, que el paciente tenga el síndrome. Número 2, las pruebas clínicas que mencionamos, que repito, sí hay muchísimas, pero esas son las que normalmente utilizamos. Todas sean positivas las pruebas. Y ahí ya, de acuerdo a nuestra experiencia, ya vamos a decidir qué potencia, eso ya se habla en un curso, ¿no? Si se manda una potencia o se minimiza la potencia, pero prácticamente esos son nuestros criterios. Sí, en la anamnesis, este es uno, es una consulta que es muy larga, puede ser de 1 a 1 hora y media. Por ejemplo, yo en Francia y ya con las personas que trabajan en ese sistema postural, hay un cuestionario como de 54 preguntas que se les da antes al paciente y que nos cataloga si ya tiene más un componente más cognitivo, un componente más espacial, un componente más bucal, sobre 54 ya preguntas que se han estudiado para saber si ya tiene, bueno, si está integrado todo, realmente tiene el síndrome de deficiencia postural, porque a veces puede estar más cognitivo, tiene un problema más cognitivo, un problema especial, pero no tiene realmente el síndrome. Entonces, ya dependiendo de ese cuestionario y de la anamnesis, de la sintomatología, porque yo estoy de acuerdo que yo no voy a cambiar un cerebro que está bien, así tenga la postura mal. El cuerpo habla, y el cuerpo nos dice que es lo que necesitamos. Entonces, por esos cuestionarios subjetivos es tan importante para saber qué es lo que está en disfunción y vamos ahí. Entonces, ahí no a todos los pacientes se le colocan prismas y no a todos los pacientes se le hace reprogramación. O no a todos los pacientes que tengan, acá otra vez aclaro, no a todos los pacientes que tengan una postura mala se le coloca prismas, porque todo el mundo le dice, ay, no, pero es que yo estoy con cifosis, pero si no estás con tu vida y tu cerebro se ha adaptado así, y de pronto es una cifosis que no es patológica, no se la voy a cambiar. Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Y bueno, y aquí yo creo que lo más importante es eso, es escuchar al paciente y por eso colocamos esta diapositiva con Andrés, es como esa conexión y ahí que hablamos, y yo creo que todos ustedes que están acá hoy, hablamos de intuición porque como que ya con el tiempo ya empezamos a sentir y como a conectarnos, a ver esa empatía con el dolor del paciente y ya como que se nos alumbra ese bombillito y decir, no, yo ya sé, yo ya siento como él, yo ya sé dónde está y a veces vamos directamente y ya es con experiencia clínica, sabemos ya a dónde ir. Sí. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias.
Excelente. Bueno, todos los posturólogos y todos los profesionales de la salud sabemos que las emociones repercuten en nuestro cuerpo, en nuestro sistema inmune, pero bueno, ustedes trabajan mucho con las emociones. De hecho, están dando un curso en Colombia titulado Correlación entre la propiocepción y la emoción centrada en la visión y la postura. ¿Nos pueden contar un poco sobre esta relación de emoción y propiocepción? Sí. Siguiente, por favor. Bueno, esto sí es verdad que entramos aquí sobre la pasión de ayudar en propiocepción, y lo que yo decía, para mí era muy importante de comprender por qué a veces, por ejemplo, ya había empezado yo una terapia súper bien y todo me decaía cuando me dice, no, estoy triste, pues ayer tuve un problema con mi familia, y todo volvía al punto cero. Y entonces yo le decía así, o estoy enfermo, o llegaban un poco estresados, y pues como yo trabajo el estrés, entonces llegaban estresados con sus músculos un poco contraídos, y yo decía, no, pero ¿de qué sirve? Y yo les pregunto también, ¿de qué sirve tratar a ese humano solo en la parte biomecánica, si por dentro hay emociones que le están alterando esa parte biomecánica? Y si yo no trabajo y si yo no soy empático con esas emociones, entonces yo digo, no, pues voy ahora a saber cómo está la relación entre la emoción y los músculos. Entonces nos pusimos a estudiar y bueno, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, no les voy a dar un curso de neuroquímica, biología, pero ya los últimos estudios en neurociencias se han dado cuenta de que la neurogénesis, neuroplasticidad, la epigenética, todo ya lo podemos controlar a nivel del cerebro y lo podemos estudiar a nivel de lo que llamamos la química, de todas esas sustancias, todos esos neurotransmisores que se están activando cuando pensamos, cuando sentimos, cuando sufrimos. Entonces, como ya sabemos que todo el comando viene del sistema nervioso central, pero desde el principio les dije, atención, hay un sistema que es muy importante, que estamos hablando de un sistema que es consciente y un sistema inconsciente. Entonces, yo entré, la siguiente por favor, en la parte del sentimiento, y cualquiera que nos controlaba esa parte del sufrimiento, que a veces también llega y a veces es una parte inconsciente, y es gracias a nuestro sistema nervioso autónomo. Estamos con el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. El sistema central es Pluto, más es esa parte consciente, 5%, y el 95% de pronto lo va a trabajar, de pronto no, se trabaja con el sistema autónomo. Y cuando yo le dije, Andrés, ¿sí sabes que quién controla el sistema propioceptivo? En los porqués. Y está controlado por el sistema nervioso autónomo, y por eso es que hablamos de esa parte inconsciente. Autónomo, él trabaja solo, pero con una información de ya, por ejemplo, también entramos ahí en epigenética, que nos llevan ancestralmente y que ha modificado nuestras percepciones, nuestra biología, nuestra genética. Por favor, la siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, genial. No sé si todos saben que la doctora La siguiente, Sandra, por favor. No. sí. No. ¿La anterior? No, la anterior. Sí. Vale. Ya. Bueno, acá yo quería, pues bueno, integrar es que todo, hablamos de sustancias bioquímicas que van a alterar, que van a dar información a nuestro cuerpo, a nuestros órganos, a nuestros músculos, a nuestros tonos. Entonces, para decir rápidamente, esas sustancias, las sustancias que más nos afectan en el momento de estrés es el cortisol y la adrenalina, que están
comandadas por el sistema autónomo en la parte simpática, pero también tenemos sustancias químicas que nos van a ayudar también en terapia y que son las que transmite el sistema parasimpático, como es la serotonina, la dopamina, las endorfinas. Ustedes hablan de movimiento, tenemos que hacer movimiento, estamos creando endorfinas y esa sensación de placer, de tranquilidad o de satisfacción y que yo me siento bien. Entonces, normalmente, si cuando uno ya conoce estas vías de cómo entrar al cerebro, estas sustancias bioquímicas, todo lo que si usted les transmiten a los pacientes que va a tener unos pensamientos positivos, que se va a curar, que vamos a poder hacer cosas, también es reprogramar de esa manera. Yo los invito, también científicamente se habla del efecto placebo y nocebo, porque ya tu química la puedes ya 30% en placebo, decir, esto va a funcionar porque pasa esto en tu cuerpo, sale de la consulta y ya pasa, y se los prometo. Después ya es el trabajo de nosotros, pero que ya se vaya el paciente, los invito a que se vaya el paciente con algo positivo, con un pensamiento positivo. Dice, sí, si llegan, los pacientes que les van a llegar a su consulta no van a ser por coincidencia, van a llegar porque creen que ustedes van a poder hacer algo por ellos. Entonces, acá, cuando uno sabe que va a transmitir, que va a secretar, buenos neurotransmisores ya tienen 30% sin que ustedes hagan nada. Solo les digo eso. La siguiente, por favor. Sí. Bueno, hablando de investigaciones científicas, Sandra, realizaste una investigación acerca de la influencia del estrés en la visión. Nos encantaría saber cómo llegaste a esto, cómo lo abordás, y bueno, que nos cuentes un poquito acerca de esta influencia, de esta emoción, que es el estrés sobre la visión y sobre todo el sistema postural, ¿no? Sí, bueno, y aquí voy a pasar pues rápidamente porque pues es mi tesis y me encanta y puedo pasar horas y horas hablando, pero sí quiero decir el por qué entré acá y lo que les digo, yo entré a esta parte de estrés porque mi mamá era una persona muy, muy, muy estresada y somatizó cáncer, que muere de cáncer, y entonces yo decía no, y todo estaba relacionado cuando mi mamita se estresaba, ella se le ponía el ojo rojo, bueno, yo mirando se ponía el ojo rojo, decía ya no veo, se les controlaba la acomodación, era impresionante, era decir como que si el ojo viera por todo lo que ella estaba sintiendo. Entonces ya fui donde un gastroenterólogo con ella y me dijo, no, ya lo creó un cáncer de hígado. Y entonces dice, está desequilibrando todo su sistema. Entonces me puse a hablar y ahí entro yo con un aparato que mide el sistema autónomo objetivamente, porque pues en investigación toca mostrar cosas objetivas. Y yo dije, no, voy a mirar a mis pacientes con ese test. Entonces la siguiente, por favor. Yo, para saber, porque el estrés hablábamos y ahorita pues estamos en tiempo de pandemia donde el estrés ya es una enfermedad, está reconocida como enfermedad, pero yo les puedo decir a ustedes están estresados y la gente me dice sí o no, es muy subjetivo, pero ¿cómo está tu sistema autónomo? Entonces es un aparatico que nos mide en tiempo real cómo está su sistema autónomo. Entonces mis medidas son, por ejemplo, los niños que están estresados, entonces hago el test primero, después hago los test optométricos posturales y después ya hago la reprogramación y al final vuelvo y le hago el test del principio. Ya estoy no les puedo dar todavía los resultados porque los estamos haciendo estadísticamente. Ya espero empezar muy pronto a dar los resultados de estos 5 años. Y sí, pues ya le puedo decir que sí, ese efecto, colocando prismas activos, trabajando terapia, trabajando hasta pensamientos positivos, hace variación en el tono postural. Y bueno, eso será muy pronto, espero muy pronto darle los resultados. La siguiente, por favor.
bueno, aquí ya era por decir que pues el sistema autónomo, mire, rige todos estos órganos y por eso se llama también el sistema visceral. Y bueno, no crean que porque estamos entrando, por ejemplo, nosotros somos el ojo, vamos a activar todo lo demás. Entonces puedo empezar, no importa, por cualquier víscera y lo pueden trabajar. Entonces, este es muy importante en cuanto a la parte de comprender el por qué. La siguiente, por favor. Bueno, estas son todas las bueno, no, es que yo les digo, yo puedo hablar muchísimo y eso es parte de qué es lo que más interviene, y no solo es la vía curricular, la vía óptica que llega al cortes occipital, sino es toda esta parte información que llega acá y va, que es la vía retinoculicular. Y o sí que va a llegar al hipotálamo, que nos va a tocar la amígdala, que nos va a tocar la hipófisis. Bueno, no voy a hablar de todo eso, pero que va a hacer conexiones con todas las partes y con todas las vísceras, y entonces de acá depende todo. Sí. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí sí es para decir que ya hay estudios relacionados en que siempre hablamos que tenemos un cerebro, bueno, según también en neurociencia hablamos que tenemos 3 cerebros, pero en sí tenemos otro cerebro, y ya hace 30 años ya se descubrió que en el corazón, y no sé si ustedes lo saben, encontramos también neuronas. No hay muchas, como en el cerebro acá encontramos millares de neuronas. En el corazón tenemos solo de 40 a 50.000 neuronas, pero son mucho más potentes en magnetismo, electroenergía. Entonces, los estudios que ahora se hacen es ahora equilibrar estos 2 neuronas, el cerebro y el corazón. Y bueno, entramos en lo que llamamos coherencia cardíaca, y yo entro también en mi estudio a equilibrar medio de la respiración, y yo utilizo mucho la respiración para equilibrar el sistema autónomo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, bueno, todo esto son las conexiones, conocer esta cajita también que va a comandar, y de esto depende lo que vamos a hacer luego en terapia. Siguiente, por favor. Siguiente. Anterior. La anterior, ¿verdad? Sí. Hernán, la anterior. Anterior. Bien. Bueno, entonces y Andrés me decía, es porque siempre utilizamos esta diapositiva que me parece muy bonita, y me dice, Sandra, has entendido cuando tú hablas de todo esto, esa es la triada del amor. Entonces yo decía, pero cuéntame, cuéntanos de esa triada del amor. Sí, bueno, es verdad que el amor bioquímico, el amor, porque sabemos que hay muchos tipos de amores, ¿no? Pero el amor entre una pareja, pues se tiene que dar a través de estos receptores, telereceptores, ¿no? Olfato, oído, visión. Principalmente se tiene que dar en este orden, a través de la visión, a través
¿qué es lo que sucede? Pues nos enamoramos, es cuando decimos, se los voy a explicar muy, muy poéticamente, es cuando decimos amor a primera vista, pero después, ¿qué sucede cuando ya platicamos con esa persona? Pues nos enamoramos de su voz, ¿no? Es raro que cualquiera de estos tres estímulos a distancia o telereceptores no se den. Entonces, nos enamoramos ahora de su voz y nos enamoramos también de su olor, desde el olor de la persona. Por eso es que yo le he denominado la triada del amor, que se tiene que dar la visión, la voz de la persona y el olfato. Y bueno, y acá, porque estamos todos en nuestra profesión y amamos lo que hacemos y hablamos de pasión, entonces eso es lo que tenemos que hacer, ser muy visuales. El oído, también nos enamoramos de lo que escuchamos, de lo que nos dicen. Y nosotros como clínicos tenemos que, yo los invito y yo creo que es parte del por qué tengo consulta, porque me dicen, por lo menos yo salgo con algo positivo. Siempre me dicen lo mismo, porque siempre les doy algo positivo. Es lo que yo quiero, que su cerebro escuche que todo es posible y que podemos modificar algo. Yo digo, algo vamos a modificar, pero todo va a ser positivo. Entonces ya salen contentos y se les cambia. Hay papás que lloran y dicen, es la primera vez que nos dicen que podemos hacer algo. Yo le digo, no sé qué podemos hacer, pero vamos a lograr y el cerebro va a responder. Y es importante también recordar esa triada, porque cuando estamos atendiendo a un paciente con emociones, yo creo que eso le sucede más a los osteópatas, intervenimos más a través de la triada, hablando de la visión. La visión nos ayuda como un anclaje hacia la emoción, pero la manera en desprogramarlo normalmente es a través del oído y a través del olfato, en cómo detonamos esa emoción. Entonces es importante ese concepto para un curso, obviamente, entender esta triada, pero también para entenderla no como analogía, sino también entenderla para después entrar en terapia. La siguiente. Qué lindo que le den a las emociones el valor que merecen. Qué lindo hablar de la triada del amor. Nos hacen llegar el calor de Cartagena a todo el mundo. Bueno, queremos saber también ustedes como terapeutas visuales que son, cómo es que trabajan el sistema propioceptivo desde ese lugar. La siguiente, por favor. Pues yo cambié todo lo que era mi manera de hacer terapia en cuanto, pues sigo haciendo la terapia como ortoptista también que soy. Normal, los test son normales, pero mire que yo ya actúo, no solo entro, me dicen a bailar, porque si vengo por los ojos. ¿Por qué si entro acá me vas a poner a escuchar música? ¿Por qué me vas a poner a mover la lengua si vengo por los ojos? Entonces ya conociendo los captores de propiocepción y con la experiencia clínica que nos dan, por ejemplo, cuando fuimos ahorita a Colombia a dar el curso, y todos los que estamos haciendo y hablando con otros personas, decimos, yo hago esto, entonces yo me puse a hacer como, nuestros pacientes son un poquito nuestros conejillos de indias, entonces yo digo, ay, les voy a poner a una terapia que de pronto me duraba 30 sesiones, por decir, pues la hago en 10, pero porque empecé a utilizar los pies, empecé a utilizar la boca, empecé a utilizar todos los sentidos, y los pongo a bailar o los pongo a oler, los pongo, porque según el test que me hayan dicho, digo, ay, este es más sensible en esto, entonces, ¿por qué yo no entro por ahí? ¿Por qué tengo que entrar solo por los ojos? Entonces, no, él es más auditivo, entonces entro por música, no, este es más que, entonces entro por un poquito moviendo masajes, lo puedo mandar al osteópata, lo puedo mandar a trabajar la boca primero, le digo, entonces ya sabiendo
utilizo todos los sentidos en terapia visual. Si ahorita podemos ver videos o los mostramos si tenemos tiempo, pero... Siguiente. Pero trabajamos de esa manera. Y también ya con la parte de, primero colocamos la buena prescripción óptica, más los prismas son necesarios, la gama de colores y aquí pues yo creo que va a ser la cuestión de cómo trabajar. Obviamente, como optometristas en el ámbito de la posturología, tenemos que conocer perfectamente lo que es el SDP, que es el síndrome de deficiencia postural. Al paciente meses después, que a mí me gusta a partir de los 2 meses, yo veía Pero con algún problemita técnico, no sé si Hernán. ¿Están ahí Sandra y Andrés? Aquí estamos, Dale. sí nos escuchan, ¿no? Ahí estamos, sigamos tranquilos. Sí, decía que cuando atendíamos al síndrome de deficiencia postural, después del primer control que yo lo hago a partir de los 2 meses, yo veía que en cuanto a pruebas todo estaba excelente, pero algunos pacientes no se sentían cómodos. Entonces, no usaban los lentes adecuadamente. Y bueno, uno dice, bueno, quizá hay que modificar la potencia del prisma porque eso es lo que me va a dar el confort para poder usar el lente. Bueno, todo excelente, pero me doy cuenta que el paciente con síndrome de deficiencia postural son 3 pacientes. Ahorita me da mucha emoción a mí y a Sandra poder compartir esto y que lo escuchen, pues esperemos que lo más que se pueda, porque realmente el paciente con síndrome de deficiencia postural son 3 pacientes, son 3 diagnósticos en uno, que viene siendo el paciente altamente sensible, identificado en Norteamérica por una neuropsicóloga de apellido Aarón en 1991, y también, fíjense, si nos vamos más atrás, el síndrome de la deficiencia electromagnética, identificado en 1950 por un japonés, también identifica que el paciente empieza a tener dolores crónicos, dolor de cuello, dolor de la zona lumbar, tinnitus, fatiga crónica, pero todo se debe a que los receptores están en disfunción y son pacientes que están identificados con una alta sensibilidad. Hoy por hoy, como decía Sandra, que estamos viviendo en un momento de estrés, ha tenido mucho auge la parte de la meditación y hoy por hoy ya la gente está más abierta a esto. Y la ciencia, hay muchos estudios que nombran al cerebro religioso. ¿Y esto qué es eso del cerebro religioso? Pues es el mismo cerebro del paciente con síndrome de deficiencia postural. Va a tener un hipervoltaje ya sea frontal o parietal, y lo mismo le va a suceder al paciente con el PAS, la persona altamente sensible, o a la persona con síndrome de deficiencia electromagnética. ¿Ok? Entonces, estos 3 diagnósticos que
se encuentran distribuidos, realmente empatan a una sola entidad que es una persona con alta sensibilidad. El siguiente, por favor. Y aquí. Bueno, aquí es para ya resumir todo, nuestra trayectoria, los conocimientos que hemos compartido con pacientes, imágenes, recuerdos, que nos ha hecho llegar a buscar esa pieza que nos hace falta. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La conexión está bien. Siguiente, gracias. La siguiente, por favor. Bueno, no sé si tengamos tiempito para pasar. Acá ya vamos a mostrar algunos unos videitos, pero no sé si tengamos el tiempo. Tenemos el tiempo para pasar 4 videos de casos clínicos. O pasamos a las preguntas. Como ustedes quieran. Ya estaríamos con el tiempo. Si quieren, elijan un caso y si quieren lo mostramos, porque ya estaríamos sobre la hora. Y después las preguntas que van surgiendo las vamos después contestando en las redes. ¿Les parece? ¿Quieren mostrar un caso? Igual la cosa es que a veces ¿cuál pasamos? El que tú quieras, el bailable, el que tú, la verdad. Bueno, si quieres, pasa ven te digo. O el de la cicatriz, la verdad. Tú decides. Escoge tú, Natalia. Escógelo tú. El primero, el tercero, sí. El primero es un paciente con plagiocefalia y una cicatriz, y se muestra cómo tiene un nistagmo, y al tocar la cicatriz, el nistagmo se detiene. Segundo son videos paciente. cortos, ¿verdad? Los pasamos, vamos pasándolos todos, si son cortitos, que siempre es muy interesante ver los casos, es re lindo. Bueno, entonces si quieres pasamos el anterior, Dani, por favor, gracias. Ahí vemos cómo al ver hacia arriba presenta un síndrome alfabético en V. Este video lo pueden ver en YouTube, ¿eh? Este video está en YouTube. Y vean cómo hacemos una simulación de un microestímulo neurosensorial. En la boca. En la boca. Y vean cómo se corrige ese patrón alfabético. Increíble, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, estos son mis pacienticos disléxicos. Que yo les hago terapia, pues empezar a mostrarlos o no. Mi hija, que ella es disléxica y eso yo entiendo el por qué mi problema de lateralidad, mi problema de conexiones. Entonces, ya ella equilibrada y reprogramada que le cambió la vida, entonces me dice, no mamá, yo te ayudo. Y entonces, pues ahí no se ve muy bien, pero estamos trabajando todos los captores y les hacemos coreografías y los niños vienen a bailar y ellos son mis pacientes que ya les he hecho una terapia convencional, pero les hago también trabajo sus emociones, la alegría, y son personas que no podían trabajar en grupo, y bueno, y ahí es la coreografía de todos los ejercicios, y ya están, los papás lo que dicen, no, es que ya están más abiertos, ya se sienten bien, han mejorado la confianza, y no solo porque el hecho que yo haya colocado prismas o no, solo es el hecho de que hemos trabajado todo la parte propioceptiva y emocional. Bien, y hay un video, si lo queremos ver, está cortito, de una cicatriz que está antes de la niña con el estrabismo. Bueno, si hay tiempo, antes de este. Sí, ahí le damos clic al video.
comentario. Sí, ahí estamos mostrando la cicatriz. Estamos evaluando sus versiones. Y bueno, ahorita el video no corre bien, pero muestra cómo ambos ojos empieza a tener las oscilaciones del nistagmo. Al hacer un cover test y evaluar la oculomotricidad, vemos cómo el ojo fijador empieza a tener una oscilación más acentuada, y al tocar, aquí la asistente está tocando o estimulando la cicatriz, en ese momento el nistagmo podemos ver cómo disminuye mucho. Y no sé ustedes que están viendo el video, lo pueden ver mejor. Sí, perfectamente. Sí, sí. Se ve un poquito cortado, pero ya el estímulo trigeminal ya varía enormemente y parece nistagmos. Muchas gracias. Y ya nos vamos para la última, que es como una conclusión que nos gustó. No vamos a pasar el último video, pero sí quiero mostrar lo que dice el video. Mostrémoslo, son súper interesantes. Si hay un video que pues es en francés. Y nos gustó mucho porque tan espontáneo. No, el último video, esta. Entonces no lo pasemos, pero que está en francés de todas maneras. Entonces yo le pregunté al paciente qué sentiste, porque yo le di los prismas y después los dejo casi siempre un tiempito y que me dé su primera impresión. Y entonces su primera impresión, y lo hice en francés, y pueden ver la cara de felicidad, porque ahí no asistemos ahora con máscara. Yo les digo a mis pacientes, siempre sonrían. Y mira, el niño me dice, tengo la impresión que la información me llega más rápido a mis ojos, me siento más tranquilo. Y se sentía feliz, y la mamá dice, pero no, es que es otro, porque dice, yo me siento más relajado. Y mira, su expresión en sus ojitos no le vemos la boquita, pero es de felicidad. Y me dice, eso, la primera vez que yo también escucho, me dice Andrés, la primera vez que alguien dice a esa edad, que tiene 12 años, dice, mi información llega más rápida a mis ojos, dice que puede leer más rápido y que puede hacer las cosas más tranquilidad, y sobre todo su parte espacial, porque no le gustaba, no podía trabajar con pelotas, balones, bueno, y ahora ya las puede coger, y entonces le dio confianza en sí mismo, y entonces ahí sí trabajamos la confianza interior, que para mí es lo más importante. Listo. Ya, muchas gracias. Si hay preguntas o algo. Es hermosa la imagen de este nene que el barbijo le tapa la sonrisa, pero a través de esos prismas los ojos demuestran esa felicidad, ¿no? No hace falta verle la boca para ver la emoción a través de sus ojos. Sí, ya después ustedes ya si quieren pueden poner el video, ya después, ahorita no es necesario, está en francés. Les agradecemos muchísimo, y bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, ustedes díganos. Bueno, nos surgen 1000 preguntas y nos quedaríamos hablando con ustedes todo el sábado, pero bueno, para ser respetuosos con la audiencia, con el horario, todas las preguntas que surjan las vamos a ir respondiendo a través de las redes sociales. Andrés, Sandra, ¿quieren contar a dónde pueden encontrar los videos? Porque esa es una de las preguntas que surgieron. Sé que están en el Instagram del Prisma de Vivanco, están estos videos, pero también comentaron que tienen una página de YouTube. Sí, ahí están los videos. Sí, que se llama Reprogramación Propioceptiva, ahí pueden encontrar los videos. Hay también de unos niños, y en el Prisma de Vivanco. Y en Instagram, ahí tenemos muchos casos clínicos de niños disléxicos, niños con dislalia articulatoria, de tipo disfonética, y prácticamente ahí en Instagram. Perfecto. Bueno, recuerden todos que este video, este webinar, lo pueden seguir viendo repetidas veces, va a estar bajado en el canal de YouTube, en la semana ya lo van a encontrar, y todos los webinars que venimos dando
en esta serie de eventos que titulamos Posturología en Acción 2021. Bueno, Omar, antes de pasarle la palabra a Omar, gracias otra vez, gracias a la APA por ponerme en este lugar a moderar este evento, me encantó, gracias a los disertantes de hoy, Sandra y Andrés. Es un placer tratar con ustedes, la verdad que son personas maravillosas, profesionales impresionantes, pero personas maravillosas, que eso es fundamental para poder lograr ser un buen profesional. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Dani, yo me voy a meter a decirles una cosita. Andrés y Sandra, agradecerles. Conozco el trabajo de Andrés, la perseverancia del trabajo de Andrés durante muchos años, rompiendo muchas barreras. Rescato de que ustedes vienen de la optometría, de unas ciencias tan rígidas como la física, la matemática, y el hecho de ir detrás de poder integrar la totalidad del ser humano y poder llegar a los planos más profundos del ser, ¿sí? A los planos energéticos. Eso habla de su capacidad y de que no hay límites en las ciencias, así que agradecidos, gracias por tenerlo, gracias por su predisposición, y nada, es para mí un claro ejemplo de qué hay detrás de cada profesional, que hay una esencia, y ustedes lo demuestran. Así que, muchas gracias. Muchas gracias por tus hermosas palabras, como siempre, y te agradecemos a ti y a todo el equipo del APA. Y es verdad, Natalia, que no es fácil, sobre todo yo que estoy en la parte científica, demostrar todas estas cosas, pero creo que todo es posible y igual también todo, ustedes los han sentido, no somos solo hecho de parte física, sino de emociones de otros cuerpos que pues están en nosotros, y bueno, y tomará el tiempo que tomará, pero seguiremos adelante demostrando esto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Omar. Solo felicitarlos, muchas gracias nuevamente, estamos todos agradeciendo a todos. Daniela, te pasaste con tu simpatía y el romanticismo que le ponías entre pregunta y pregunta a todo lo que ellos plantean, que son los románticos de la posturología, y claramente nos muestran lo holístico que puede ser, ¿no? También la posturología, y les agradezco el esfuerzo por investigar estas esferas que todos sabemos que existen, las sentimos, pero es muy difícil llevarlo a la ciencia. Y bueno, esperamos que desde APA también poder colaborar con ustedes en esta investigación y seguir en este intercambio, e invitar a todos a que se sumen, como dijo Dani, a YouTube, que se suscriban al canal para estar atentos a los próximos, para poder repasar este webinar de hoy. Y bueno, las preguntas van a surgir, ya han surgido algunas, nada más que por el tiempo hoy no vamos a poder preguntárselas a ellos, que son los que saben, pero en la semana claramente ellos van a ir respondiendo y nosotros las vamos a transmitir a través de las redes. Recordarles que en 15 días, no sé bien cuál es la fecha, Nati, ¿podrías decir vos? El 28 de agosto vamos a dar un paso más, vamos a hablar de otro tema muy interesante. Va a estar compartiendo como participante Oscar Gómez desde Barcelona, odontólogo. Él va a hablar desde la posturología, el diálogo de la posturología, lo presenta así, y va a hablar desde la deglución, desde la importancia desde la deglución. Así que es otro capítulo que vamos sorprendiéndonos con cada disertante, webinar tras webinar, así que los esperamos a todos. Muy, muy interesante va a estar la charla de él y ahí estaremos. Y muchas gracias a todo el APA por esta organización, y que no solo es para difundir estos conocimientos, yo creo que también es parte también de conexiones, y por algo estamos acá.
y ojalá que todo esto se difunda y que llegue a todos sus corazoncitos de los profesionales y, por qué no, de los pacientes para que entiendan un poquito más. Gracias por esta oportunidad de compartir. Y bueno, y hasta la próxima. Nos encontraremos en el próximo webinar y sobre todo los felicito a todos ustedes, el equipo de APA. Que habrá próxima, habrá próxima. Han quedado puertas abiertas a las que queremos entrar, así que sin duda que vamos a seguir hablando con ustedes, vamos a seguir convocándolos para poder continuar con todo esto que nos han contado, que realmente fue maravilloso y dan ganas de hablar muchísimo más. Muchas gracias. Hemos hablado con Andrés y Sandra de que lo antes posible van a venir a la Argentina también a dar la parte presencial de su curso y que ya vamos a estar comunicando cuando lo podamos organizar a la parte online. Va a ser un curso semipresencial también, como los que damos en APA en la formación de base y los cursos superiores. Así que para mayor información, el que quiera profundizar más en posturología o el que quiera introducirse en el tema, en esta disciplina, acérquense, hagan preguntas, que ya están todas las personas indicadas para poder responder en tiempo y forma. Y como dijo Sandra, si les parece conveniente alguna persona, algún paciente, porque hemos visto videos que llaman la atención a todo público, y todo esto, como también dijeron varios, hoy es para el bien de nuestros pacientes al final, ¿no? Nos fortalecemos entre nosotros, la difusión, esta información, compartirla a todos los que quieran compartirlo, porque es de todos la posturología y para todos. Así que no tengo más nada que decir, seguimos en contacto, gracias a todos los que han estado hoy presentes y nos seguiremos viendo. Gracias a ti, Omar, y gracias a todos. Un abrazo para todos. Muchas gracias a todos. Un gusto. Que Dios los bendiga. Con Gracias, mucha igualmente. emoción Gracias a todos. y muchas sonrisas. Hasta Gracias. el próximo encuentro. Chau, chau. Hasta el próximo. Chao. Gracias.